Pues como veis, el nuevo adaptador estira de la pieza del muelle hacia atrás, como estáis viendo, ¿veis? El maneral, acordaros que lleva unos topes de goma, los dejamos por aquí y sacamos el adaptador. Este adaptador está formado, como os he dicho antes, por un tubo hueco que atraviesa estas dos piezas que son móviles y nos permite poner piedras, que ya os digo, fijaros, de 10 hasta casi 13, 14. E incluso luego podéis adaptar piedras que más os gusten, las podéis cortar y adaptarlas aquí, como es el caso. Pues este es el montaje y desmontaje. Vamos a volverlo a montar para que lo veáis. Aquí lo veis bien. Consejo: siempre por el lado naranja y tiramos hacia atrás. No apretemos ni incrustemos, que lo único que nos podemos hacer es cargar nuestra apreciada piedrecita. Y no tiene más. Cogemos el maneral, la parte del muelle queda ahí, instalamos la gomita. A mí me gusta ponerla lo más separada posible. ¿Para qué? Lo vais a ver claro. Para que tenga mayor recorrido. Al tener mayor recorrido, aprovechamos la piedra en todo su esplendor, toda su superficie. Entonces esto me gusta de este adaptador, porque aprovechamos toda la piedra. Sin embargo, en otros aparatos que yo he visto, aprovechan siempre una misma zona, entonces termina por ahondarse y estar haciendo correcciones de esa piedra con otra piedra correctora. Vale, muy importante. Lo siguiente que os quería comentar, que el original que viene montado viene en proporción para la angulometría del mismo cacharro. Es decir, os explico. Este está preparado para la angulometría de precisión que viene. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Que no es problema. Que si yo pongo este al cacharro que está adaptado a esta angulometría del Worksharp ya nos varía 2 o 3 grados, que ya lo he medido yo. ¿Qué pasa? Que al poner el montaje de esta con este adaptador, lo que tenemos que hacer es con el angulómetro regular con esto, por supuesto, pero poner o un angulómetro o, en este caso, mi angulómetro de móvil. Entonces, ya te digo que aquí me marca, te puedo decir 21 y aquí me sale 22. No llega a 21, no llega aquí. Sin embargo, yo aquí tengo 22 clavados, que de hecho vamos a hacer la prueba. Yo ya le tengo descargado y ahí están los 22 grados. No coinciden. ¿Veis? Yo tengo un angulómetro. Valen estos que se pegan, que son incluso más precisos. Yo tengo que estar mirando y tengo que no moverlo y poner siempre la misma zona. ¿Qué es lo mismo? Lo que hacemos es subir o bajar.
de las condiciones de la pieza, la gordura de lo que es el acero y demás. Entonces, importante los pasos que os digo. Si montamos este adaptador, angulómetro. De hecho, yo no me fiaría cuando ya lleva mucho tiempo el uso de esta piedra. Esta angulación, debido al desgaste, va a variar. Mucho, poco, me da lo mismo, pero si queremos la precisión, tenemos que acostumbrarnos al angulómetro. Yo no estaba acostumbrado, me fiaba de esto. ¿Qué pasa? Que muchas veces he puesto el angulómetro y efectivamente hay variaciones, muy pequeñas, pero las hay. Entonces, con este adaptador sí tenéis que ajustar un angulómetro. Tenéis que ajustar el aparatito aquí, ¿vale? Para que esto coincida exactamente el ángulo de la rosca sin fin con esto. Y ya está. Hacemos lo de siempre. Marcamos. Para tener siempre una referencia. Y lo que hace el maneral, pues es aprovechar toda la superficie, ¿vale? No quiero manchar la cerámica blanca como se ha manchado. Entonces, los pasos a seguir es eso: comprar, o si tenéis, en este caso yo la he comprado, nuestras piedrecitas, la CC4, que viene muy bien en su fundita de piel, y por el anverso una piel vuelta que nos sirve a la vez de asentador. Yo la utilizo de asentador. Y la otra, os la voy a enseñar, nuestra piedra de diamante, ¿vale? Es fina, de 25 micrones, y por el otro lado la cerámica, que esta es la misma cerámica que trae la CC4. Acordaros, CC, cerámica, DC4, diamante, cerámica. 4 porque es un tamaño de 10 centímetros justo para nuestro adaptador QuartzSharp. La pregunta del millón: ¿dónde la he adquirido? En página web. Ponéis adaptador y os salen varios adaptadores. Mi consejo, mientras que guardo esto, os voy hablando. Mi consejo, por privado, si os lo puedo decir, pero no voy a hacer ningún tipo de promoción a ninguna casa ni a ninguna web, puesto que esto ha sido verdaderamente por mi amigo, compañero J. Es un auténtico, desde aquí te saludo. No digo su nombre por privacidad, a no ser que él me dé su autorización, y en próximos vídeos lo puedo decir. Esto ha sido gracias a mi amigo AJ, como os digo, una eminencia también en el mundo del afilado. Yo todo lo que estoy aprendiendo es por él. La idea de este vídeo ha sido con él y por él. Y las nociones de afilado me las va dando él. De hecho, yo le voy a decir que es muy maniático del filo, conserva muy bien sus filos, y no es por hacer propaganda, pero gracias a él tengo este pequeño aparato. Entonces las gracias se las merece mi amigo, compañero AJ. Lo digo tal cual porque esto vale un dinero y muchas veces sale de los bolsillos nuestros. Entonces por eso no voy a hacer promoción, lo digo claramente. No tengo ningún problema en decirlo por privado si estáis muy empeñados, pero con poner un adaptador del QuartzSharp os sale millones. Lo que os iba a decir, necesitamos este adaptador, estas piedras o cualquier otra. Yo uso estas porque son duraderas y quien las tenga lo sabe y lo puede corroborar en comentarios, o me podéis añadir otro tipo de comentario
Si veis que en esos 10 centímetros, fijaros qué estrechez, también puedo utilizar otro tipo de piedras más finitas, que las hay por la web. Aquí lo veis. Y se puede poner adaptada, ya os digo, e incluso una más grande. Fijaros hasta dónde llega. El muelle está precisamente para hacer su presión. Que no se me vaya de la cabeza, os iba a decir otra cosa muy importante respecto a esto. ¿Cuánto vale? La inversión no es mucho dinero. Son piezas que pueden valer hasta 23, 24, 25 dólares, no más. Segunda cosa importante. Si compramos este adaptador, a cercioraros muy bien, lo sé de muy buena tinta, de que las piezas sean buenas, que no sean piezas en 3 dimensiones, que no sean piezas de plástico, porque esto es súper importante, esto que estoy señalando es súper importante, que es el agarre. Si yo pongo piezas de plástico aquí y luego pongo una super piedra aquí del uso, del maneral, del vaivén, del maneral, lo que va a hacer es desgastar esto. De hecho, si veis, si apreciáis en la cámara, los bordes se quedan ya señalados. Entonces, si tú utilizas y te gastas, jolín, es que yo lo he visto, Rubén, lo he visto más barato. Sí, lo puedes ver, lo puedes haber visto mucho más barato, lo hay más barato. De hecho, tú pones adaptador WorldSharp en 3 dimensiones, incluso hay máquinas que te las producen y te dan esta misma pieza en plástico para pegar incluso pegatinas de diferentes grosores, láminas de diferentes grosores. Yo eso de quitar, poner, comprar láminas, pues ¿qué queréis que os diga? Invierto en una sola pieza, invierto en dos que son casi eternas, y si no me lo decís, la que más puede desgastarse debido a las opiniones de los compañeros, que la tienen de mucho más tiempo que yo, es que la de diamante se suavice los micrones mucho más e incluso va mejor. Pero puede ser la que más antes se note el desgaste. Las demás son casi eternas. Fíjate que con este par de jueguitos de piedras que encima te la puedes llevar a la mochila, fijaros el pedazo de afilador que te puede salir. Yo estoy súper contento y vuelvo a dar las gracias a mi compañero, que por supuesto he aprendido muchísimo de mucha gente, compañera también en el YouTube, que son unas auténticas eminencias, pero el que tengo a mano, gracias a Dios de haber conocido a esta persona, es mi amigo AJ. Es el que me da las nociones sobre todo del asentado, y el que siempre me recuerda que después de un buen afilado se necesita un buen asentado. Entonces, con esto, chicos, no voy a convencer de nada, sino que podemos sacar partido a nuestro WorldSharp, lo podemos sacar partido, le podemos exprimir incluso más con esta pieza y no quedarnos estancados en esta otra que en los comentarios leíamos, debatíamos mucha gente de que, joder, sí, es una inversión, es un aparato que en un principio no cuesta tanto como otros y sin embargo nos da también unos resultados buenos. Pero ¿cuál ha sido la sorpresa? Que con este adaptador hemos hecho un súper afilador. No nos quedamos cortos, ya tenemos al completo. Entonces podemos avanzar a nuestro afilado, sobre todo para los patosos como soy yo. Y si tienes alguna pieza con un material exclusivo, pues con esto, de verdad, compañeros, que no falla. Yo estoy todavía en periodo de pruebas, tengo que seguir probándolo y tengo que, como decía otro compañero por los comentarios, Alberto, te doy un saludo, que sé que eres un fiel seguidor, y otros muchos más que sabéis que habéis comprado este WorldSharp.
os vuelvo a comentar que las limitaciones, como todo aparato, tiene. Con el uso, sobre todo tenemos que fijarlo bien en una superficie que no baile, que esté bien fijado, e incluso me he llegado a plantear que diréis, ¿esto qué es, Rubén? Pues esto es justamente lo que pongo debajo de esta pieza de plástico. ¿Por qué? Porque no quiero que esto, como estáis viendo, esté cediendo. Entonces, otro consejo que os va a servir para los que tenéis el WordShare, de verdad, calzarle la pieza de abajo. Y la buena manera que viene, que está muy bien, apretando el botón y girando, me parece perfecto, pero yo del uso también le saca otro defecto a esto, que detrás de la pieza tenemos un tornillo que por hacer eso se nos va aflojando y ese tornillo de apretar es una pieza de plástico. Yo tendría cuidado, chicos. Entonces diréis, ¿y qué hacemos, Rubén? Muy fácil, para eso está el imán. Sacamos y damos la vuelta. ¿Es un engorro? Sí, pero vais a hacer más duradero vuestro cacharro. Recordad que no es entero de acero, no es de hierro, tiene piezas de plástico. Cuanto más lo nutramos y lo cuidemos, más nos va a durar. Entonces, calzarlo por debajo no va a permitir que se aplaste esta pieza y no tenga holguras, y va a tener un asentado mejor para cuando lo utilicemos esta pieza no sufra. Es otro consejo que he ido viendo a lo largo del tiempo. No me he olvidado de mi WordShare. Esta inversión que hice hace ya tiempo, la voy a seguir sacando partido. No he comprado una cosa para guardarla, al revés. La voy a modernizar con los comentarios, con los consejos de los compañeros. La voy a modernizar y la voy a sacar partido a tope. Entonces, aquí no me voy a quedar solo. Si seguís viendo mis vídeos, vamos a seguir avanzando en el WordShare para los que no sabemos afilar a mano alzada. Seguiremos exprimiendo este cacharro hasta el final, hasta sacar lo mejor de esto, hasta que digamos, hasta aquí ha llegado esto y hasta aquí podemos sacar partido de esto. Pero consejos y novedades que os saco es el adaptador. Acordaros de calzar la pieza por debajo para sentarla mejor. Y cuando cambiemos de postura, chicos, es un consejo, lo cojáis o no. Sacamos y cambiamos, que no tardamos ni 3 segundos. Es muy fácil lo del botoncito, pero el estar apretando luego el tornillo de detrás, la pieza de plástico que va con un muelle, hacemos sufrirlo. Entonces, cuanto menos sufra, mejor. Y con esto, chicos, pues no sé qué más deciros, pero a mí me ha parecido una ventaja y un adelanto impresionante en cuanto al adaptador y mis piedritas de Fall Niven, que las vamos a sacar también un súper partido. Con esto no se acaba, no me despido. Si seguís pidiéndome cosas, voy a seguir avanzando poquito a poco, pero seguro, en el canal. Voy a trabajar con vosotros. Me comprometo a estar con vosotros y a resolver las dudas que tengáis. De afilado ya sabéis que yo tengo las limitaciones, pero os busco soluciones. Os busco soluciones preguntando a otros compañeros y comprobándolo por mí mismo. Entonces, no os cortéis, dejadme comentarios, poner lo que creáis. Si es bueno, si es malo, me da lo mismo. Yo voy a responder a todas las preguntas que sepa, y las que no sepa, no lo sé todo. Lo voy a preguntar y me voy a leer lo que haga falta para responder vuestras preguntas. Pero por favor, si queréis seguir viendo vídeos, dejádmelo en comentario. Y chicos, es gratis, por Dios, suscribiros. Si queréis, suscribiros, ¿vale? Suscribiros, que es gratis. Venga, y así entre todos nos entretenemos en el canal. Gracias, amigos navajeros. Hasta otro vídeo.